Cordial saludo para el desarrollo de esta actividad del tema de manejo integrado de plagas en agroecosistemas. El grupo conformado por Renzo David Zúñiga Ponzá, Einer Adrián Hurtado, Juan David Vargas, Carlos Mauricio Chocó y quien les habla, Oscar Eduardo Martínez García. Elegimos el arroz como cultivo abierto y el pimentón como cultivo cerrado en invernadero. El cultivo abierto seleccionado fue el arroz, cuyo nombre científico es Oryza sativa. Es una planta monocotiledónea que pertenece a la familia de las gramíneas, cuyas raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. El tallo es erguido, cilíndrico, con nudos de 60 y 120 centímetros de altura. Las hojas son alternas, envainan el tallo con limbo lineal, agudo, largo y plano. Las flores son de color verde blanquecino, dispuestas en espiguillas, cuyo conjunto constituye una panícula grande, terminal y colgante a medida que se llena el grano. Cada espiga es uniflora, conformada por 6 estambres y un pistilo, y está provista de una lema y una palea. El fruto es un cariopside, es decir, que es un fruto seco de una semilla con el pericarpio adherido a la misma. En la preparación del suelo encontramos la preparación en seco. Una forma de este método es el arado, el cual solo se recomienda ser utilizado para la preparación de tierras en terrenos que se cultivan por primera vez o en terrenos demasiado compactados, que impidan un normal desarrollo radicular de la planta, aunque también se recomienda el arado para volcar el suelo y al final de la cosecha, para que éste permanezca así durante toda la época seca de los cultivos. También pueden ser usados la rastra pesada y el emparejamiento del terreno para mejor distribución de las semillas. También se encuentra la preparación por inundación. Se encuentra también el uso del método de fangueo, la preparación de tierras bajo condiciones de inundación. Se recomienda cuando se cuenta con el equipo necesario para ello y se tiene un sistema de riego o infraestructura necesaria para mantener una lámina de agua permanente en el cultivo de arroz. O sea que para la preparación de tierras por este sistema se requiere que el terreno cuente con una infraestructura de melgas o cero desnivel para el control y manejo de agua de riego. En la distancia de siembra, en este cultivo se trata de cubrir mayor parte del terreno buscando una mayor cobertura. Esto se logra con 150 a 300 plantas de arroz por metro cuadrado. Pueden obtenerse rendimientos satisfactorios de grano con una menor cobertura o un número menor de plantas por metro cuadrado, si las malezas se mantienen bajo control y se fertiliza en forma suficiente y oportuna. Características de adaptabilidad para el cultivo de arroz. El clima. El clima es tropical y subtropical, pero también se puede cultivar en las regiones húmedas de los subtrópicos y en climas templados. Desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros de altitud. Pero las precipitaciones condicionan el sistema y las técnicas del cultivo, sobre todo cuando se cultivan en tierras altas, donde están más influenciados por la variabilidad de las mismas. Su temperatura. Para que el arroz pueda germinar necesita un mínimo de 10 a 13 grados centígrados y se considera óptimo entre los 30 y 35 grados Celsius. Por encima de los 40 grados Celsius no se produce la germinación. El crecimiento del tallo y hojas raíces tiene un mínimo de 7 grados Celsius, considerándose el
el óptimo en los 23 grados Celsius. Si las temperaturas son superiores a esta, las plantas crecen más rápidamente, pero sus tejidos se hacen demasiado blandos, siendo susceptibles a los ataques de las enfermedades. El suelo. El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde arenosos a arcillosos. Se puede cultivar en suelos de textura fina y media. Propiamente el proceso de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y altos de los ríos. Los suelos de textura fina dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y poder suministrar más nutrientes. Por tanto, la textura del suelo juega un papel importante en el manejo del riego y de los fertilizantes. El pH. La mayoría de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad semanas después de la inundación. El pH de los suelos ácidos aumenta con la inundación, mientras que para los suelos alcalinos ocurre lo contrario. Pero el pH óptimo es 6.6. Las fases del cultivo de arroz. La fase vegetativa se refiere al periodo desde la germinación hasta el macollaje. En términos generales, tiene una duración entre 35 y 50 días. Para la fase reproductiva, nos referimos al periodo desde la iniciación de los primordios de la panoja hasta la floración. Su duración oscila entre 30 y 35 días. Y finalmente, la etapa de la maduración se refiere al periodo desde la espigazón hasta la madurez. La duración oscila entre 30 a 45 días, pero todo depende de la variedad y las condiciones climáticas. Plaga asociada: gallina ciega. Las larvas de gallina ciega tienen una longitud variable dependiendo del instar en que se encuentren y de la especie que pertenezcan. Esta puede medir aproximadamente 2.5 centímetros. Otra de sus características es que tienen el abdomen y tórax arrugado y de color cremoso. Los 3 pares de patas son cortas y la cabeza de color café, donde sobresalen las mandíbulas bien desarrolladas. Estas larvas se hospedan y alimentan de las raíces de las plantas, causándoles un daño físico. Algunos síntomas son follajes amarillentos, marchitez. Las larvas se desarrollan a una profundidad de 10 a 15 centímetros y pasan por 3 instares, cuya duración en promedio es mayor a 9 meses, dependiendo de las condiciones del medio ambiente y de la especie. Una vez adulta, son de forma oval, alargada, que miden de 15 a 18 milímetros de longitud. Son de color café rojizo o café oscuro. Antenas de tipo lamelado, los últimos 3 segmentos aplanados y alargados hacia un lado. Patas moderadamente largas, con pocas espinas o sin ellas, y se caracterizan por poseer todas sus uñas tarsales de la misma forma, bífidas. Dorso en setas largas, masculino ovalado o casi triangular. Su ciclo de vida es muy largo, llegando a durar entre 1 y 2 años. Comienza con la ovoposición de los huevillos en el suelo, cerca de las raíces de las plantas,
durando aproximadamente 15 días. Luego las larvas pasan por 6 a 8 instares, con una duración variable de entre 9 a 21 meses, dependiendo de la especie. Mientras que las larvas jóvenes producen pocos daños, las más viejas son las más agresivas. Cuando las larvas finalizan su alimentación, todo ese contenido intestinal es volcado y se produce un tipo de celda en el suelo, antes de pasar al estadio de pupa. En este instar dura un poco más de un mes, entre 3 a 6 semanas. Finalmente, al inicio de las lluvias, los adultos son estimulados a salir para copular y consecuentemente ovipositar y volver a iniciar el ciclo. Estrategias de manejo integrado de plaga. Para el control biológico consiste en el uso de hongos entomopatógenos, en este caso Beauveria batsiana. Los entomopatógenos infectan a las larvas a través del contacto, ingresan al insecto para alimentarse y reproducirse y finalmente causan la muerte de las larvas. El nivel de control con estos microorganismos dependerá principalmente de las condiciones ambientales donde se desarrollen y la especie a la que ataquen. Como recomendación, antes de usar productos comerciales, se deben realizar pruebas de campo para así evaluar su capacidad efectiva en la plaga. El control cultural consiste en realizar el barbecho y el rastreo del suelo, los cuales permiten exponer las larvas de gallina ciega a los rayos solares o a la depredación principalmente por aves. Por otro lado, enriquecer el suelo con materia orgánica permite que se genere una mayor biodiversidad de microorganismos donde se puedan proliferar depredadores de esta plaga. Otra alternativa es el uso de trampas de luz para capturar a los adultos. Realizarlas preferiblemente a finales de abril y todo el mes de mayo. Costos de implementación. Ante el uso excesivo de productos químicos para el control de gallina ciega, resulta necesario llevar a cabo un manejo integrado donde se logre eliminar o mantener el daño causado por debajo del umbral económico. Para este caso, la utilización del control biológico tendrá una asistencia técnica con un costo de 59.551 pesos, fuente de Fedarroz. Beauveria batsiana, un valor comercial de 87.000 pesos. Uso de laboratorio, un valor de 240.000. Y la aplicación en campo, un valor de 69.937 pesos, resultando un total de 456.488 pesos. Taxonomía y morfología. Familia Solanaceae, especie Capsicum annuum, planta herbácea perenne con ciclo de cultivo anual de porte variable entre 0.5 metros en determinadas variables del cultivo al aire libre y más de 2 metros gran parte de los híbridos cultivados en invernadero. El sistema radicular es pivotante y profundo dependiendo de la profundidad de textura del suelo, con numerosas raíces y adventicias que horizontalmente pueden alcanzar una longitud comprendida entre 50 centímetros y 1 metro. Tallo principal de crecimiento limitado y erecto. A partir de cierta altura emite de 2 a 3 ramificaciones dependiendo de la variedad y continúa ramificándose de forma dicotómica hasta el final de su ciclo. Los tallos secundarios se bifurcan después de brotar varias hojas
y así sucesivamente. Cuando hablamos de la hoja, es una hoja entera, lampiña y lanceolada, con un ápice muy pronunciado, acuminado y un peciolo largo y poco aparente. El haz es glabro, liso y suave, y de color verde, más o menos intenso dependiendo de su variedad, y brillante. El nervio principal parte de la base de la hoja como una prolongación del peciolo, del mismo modo que las nerviaciones secundarias, que son pronunciadas y llegan casi al borde de la hoja. La inserción de las hojas en el tallo tiene un lugar de forma alterna y su tamaño es variable en función de la variedad, existiendo cierta correlación entre el tamaño de la hoja adulta y el peso medio del fruto. Cuando hablamos de la flor, así como lo vemos en la diapositiva, las flores aparecen solitarias en cada nudo del tallo, con inserción en las axilas de las hojas. Son pequeñas, constan de una corola blanca. La polinización es autógama, aunque puede presentarse un porcentaje de dialogamia que no supera el 10%. Cuando hablamos del fruto, es semicartilaginosa y deprimida, de color variable, verde, rojo, amarillo, naranja, violeta o blanco. Eso depende según la variedad, pasando del verde al anaranjado y al rojo a su medida que van madurando. Su tamaño es variable, pudiendo pesar desde escasos gramos hasta más de 500 gramos. Las semillas se encuentran insertadas en una placenta cónica de disposición central. Son redondeadas, ligeramente reniformes, de color amarillo pálido y longitud variable entre 3 y 5 milímetros. El pimentón tiene diferentes particularidades. Las pencas resultan muy carnosas y suculentas, con un sabor vegetal muy suave. Los frutos son huecos, grandes, suaves y picantes. Su cultivo tiene lugar de verano al otoño, pero gracias a la producción en invernadero están disponibles en el mercado durante todo el año. Los de mayor consumo son los rojos y verdes, aunque también se puede encontrar en el mercado pimientos amarillos, violetas e incluso negros. Por su forma de clasifican en pimientos cuadrados y alargados o rectangulares. La plaga asociada al cultivo de pimentón es la mosca blanca, conocida con su nombre vulgar. Este insecto es conocido con el nombre científico de Teleroides vaporarium, de la familia Aleroididae, del orden Hemiptera. Está presente en zonas del clima medio o frío y está asociada a zonas de clima medio a cálido. Este insecto, conocido como la mosca blanca, se encuentra comúnmente en cultivos como tomate, pimentón, yuca, batata, frijol, ají, papa, berenjena, calabacín y melón, entre otros. En este caso, pues hablamos del pimentón. Tiene aparato bucal tipo chupador. Su ciclo biológico es de heterometábolo y presenta 4 ciclos: huevo, larva, pupa y adulto. Tipo de reproducción es ovíparo. Tipo de metamorfosis completa. Daño que causa. La mosca blanca produce 3 tipos de daño sobre su hospedante vegetal. El daño directo causado por adultos e inmaduros al succionar la savia de la planta, lo cual causa clorosis sobre las mismas. Daño indirecto, pues por la formación de fumagina sobre excreción azucarada de adultos y ninfas de la mosca blanca, la cual se forma sobre las hojas y frutos al crecer el hongo Cladosporium, reduciendo la fotosíntesis de la planta.
Daño indirecto al transmitir el virus. Este daño es sumamente importante en el caso del tabací, transmisor del gemnivirus, que afectan fuertemente el rendimiento del cultivo del pimentón.